2. Los charcos rojizos aún estaban calientes. Por toda la sala había esparcidos miembros y trozos de cuerpos cortados. Como si fueran frutas exóticas, algunas cabezas seccionadas, de expresión hermosa pero vacía, estaban caídas sobre la alfombra. ¿Qué? Helado, se quedó plantado en la puerta abierta más de 10 segundos. Cuando volvió finalmente en sí, Jon se dio cuenta de que todas las cabezas tenían exactamente el mismo aspecto hermoso de delicadas jóvenes. Además, el olor que flotaba del líquido rojizo del suelo no era el aroma de la sangre, sino un hedor metálico de aceite. Son autómatas. Pero que los autómatas fueran prácticamente idénticos a seres humanos a primera vista era una muestra de la riqueza de su casa. Sin embargo, los restos que nadaban en el charco de líquido de transmisión no eran solo de 3 o 4 cuerpos. Probablemente pertenecían a más de 10. Observando el panorama, Jon gimió. ¿Quién habría destruido tantas unidades? ¿Y con qué objetivo? Abuela. ¿Dónde estás, abuela? Su abuela, la duquesa de Moldova, no tenía vasallos en su residencia. Siempre decía, obstinada, lo mismo, no quiero tomarles cariño a unos tiranos que van a morir enseguida. De todos modos, era imposible que los autómatas se encargaran de todo el trabajo que requería mantener una mansión como aquella. Jon le había aconsejado repetidas veces emplear a algunos sirvientes seleccionados de entre sus más eficientes vasallos, pero la pertinaz anciana había ignorado sistemáticamente los consejos de su nieto. Además, la duquesa de Moldova siempre había sido la primera entre la nobleza imperial. Era difícil imaginar que existiera alguien tan miserable como para intentar asesinarla. Abuela. ¿Dónde estás? Abuela. Jon siguió gritando con el corazón encogido de miedo e impaciencia, pero su voz no encontró nada más que su propio eco vacío bajo las suaves arcadas. Pero, ¿qué había sido ese ruido? Jon aguzó el oído hacia el ruido que provenía del techo. Sí, se oía algo. Era el ruido de un gran número de botas. Abuela. Demasiado ansioso como para subir las escaleras, el joven dio un puntapié contra el suelo. Como si le hubieran salido alas, llegó al segundo piso de un salto y echó a correr por el ancho pasillo. El ruido de botas venía en aquella dirección, de la habitación de su abuela. Abuela. ¿Estáis bien? Abuela. El joven entró en la habitación a trompicones, casi arrancando las puertas de una patada. Su rostro se torció de sorpresa. ¿Quiénes son estos? La habitación estaba ricamente decorada con mosaicos azules y alfombras, tal y como correspondía a un aristócrata imperial. No se veían más muebles que un lavamanos situado cerca de la puerta y un escritorio. Las puertas de la terraza estaban abiertas de par en par, y la brisa marina de la bahía hacía flotar los cortinajes. Sin embargo, la sala estaba entonces llena del hedor de líquido de transmisión. Normalmente, la estancia presentaba siempre un orden impecable, sin una mota de polvo, pero entonces estaba llena de cuerpos de autómatas completamente despedazados. Incluso las paredes se habían vuelto rojizas por las manchas de líquido. Pero no era eso lo que hizo que la cara del joven palideciera como la de un cadáver. En el fondo de la habitación, 3 figuras rodeaban la cama. Iban vestidas con uniformes negros al estilo del exterior y llevaban máscaras antiguas bajo el casco. Eran la muerte encarnada en figuras humanas, una imagen de las que quedaban grabadas en la memoria por mucho que se intentara olvidarlas. La pesadilla de Cartago volvió a cruzar su mente por un instante, antes de que las hachas chorreantes de los gigantes que rodeaban la cama le inundaran la conciencia. ¡Malditos! Sacando los colmillos entre los labios, el joven Mazuzla, la criatura más poderosa del planeta, desenvainó rápidamente su espada. ¿Cómo os habéis atrevido a...? No os perdonaré. Vais a pagar por esto, miserables. Pero los 3 hombres no parecieron amedrentarse ni un ápice ante la figura diabólica del muchacho. Con una celeridad increíble para su tamaño, se volvieron hacia él y tomaron posiciones de combate mientras examinaban a su presa. Más exactamente, 2 de ellos tomaron posición de combate, y alcanzaron las hachas. Detrás de ellos, al tercero le explotó violentamente la cabeza. Uno menos. Al lado del hombre caído con el cerebro abierto había aparecido de repente el joven, y blandía un blanco filo. Activando su sistema nervioso hasta límites extraordinarios, había entrado en el estado especial de los Mazuzla, conocido como Geist, que les permitía conseguir unos reflejos decenas de veces superiores a los habituales. Su velocidad hacía que fuera incluso difícil distinguir su figura. Lanzó un grito demoníaco al cobrarse su primera presa y se abalanzó hacia los otros 2, que acaban de girarse. Otro menos. Atravesando el cartílago de la nariz, la espada traspasó la máscara antigás por el medio y penetró limpiamente la médula hasta salir por la nuca, lanzando sangre y pedazos de cerebro. Deshaciéndose del cadáver de una patada, Jon rugió.
Y el tercer gigante estaba aún de espaldas, tal vez incapaz de reaccionar ante la velocidad de Jon, y este clavó la espada hasta la empuñadura. Había sido un golpe perfecto tanto en velocidad como en ejecución, y lo suficientemente poderoso como para hacerle estallar el corazón. Sin embargo, al notar la falta de reacción, el joven se dio cuenta de que no había alcanzado más que a una sombra. No. También tienen haste. Después de haberse enfrentado a ellos en Cartago, tendría que haber estado sobre aviso respecto a sus capacidades de combate. Pero su apasionamiento le había robado la capacidad de juzgar la situación con frialdad. Jon giró la cabeza, persiguiendo con la mirada la sombra de su enemigo, quien había desaparecido como una pesadilla bajo la luz del día. Antes de que pudiera incluso moverse, un golpe lo lanzó volando de lado. ¡Ah! El impulso fue suficiente para que se estrellara contra la pared, a más de 5 metros. Si hubiera tardado medio instante más en levantar la espada para protegerse, probablemente habría acabado partido en dos, esparcido entre el suelo y el techo. Uf. Pero esa suerte parecía que solo iba a servir para prolongar el sufrimiento del joven. Hundido en el muro a añicos, Jon escupió sangre fresca. Su color era tan horriblemente vivo que casi seguro que indicaba que una costilla le había perforado el pulmón. Sin que pudiera mover el cuerpo, giró el cuello tosiendo para observar a la despreciable figura que se le acercaba. Yo, haciendo rechinar los colmillos, sentía bullir su espíritu guerrero, pero no era capaz de mover el cuerpo ni un ápice. Por otra parte, el gigante se iba aproximando, aunque se tomó su tiempo, hasta plantarse ante él como un titán. Levantando lentamente el hacha, se dispuso a darle el golpe de gracia. «Huid, excelencia». Si en aquel momento una ráfaga de balas no hubiera alcanzado la cara de su enemigo, Jon se habría convertido, sin duda, en un amasijo de sangre y carne. Lanzando una segunda descarga contra el gigante, que había perdido el casco, Esther gritó: «¿Qué hacéis? Huid deprisa». A su lado, el sacerdote estaba examinando el primer cuerpo caído. «Tenemos problemas, Esther, estos tipos», gimió, revolviendo las gruesas ropas y frunciendo las cejas ante lo que descubrió bajo ellas. «Estamos perdidos. Esther, dile al conde que huya de inmediato». «Esther, padre, mi abuela». «Mi abuela». Suspiró débilmente Jon, que al fin se había levantado. La cabeza le dolía como si estuviera a punto de caérsele y la sangre le nublaba de que, a su lado, el gigante que había perdido media cabeza blandía el hacha. «Cuidado, excelencia. A vuestro lado». El cartucho de plata alcanzó al atacante en el abdomen. Esa vez el gigante se tambaleó y cayó con gran estrépito. En el suelo, sus extremidades se agitaron como las de un insecto monstruoso y, como si se hubiera roto el cable de control, quedó inerte sin levantarse. «Conde de Memphis, huid. Aquí estáis en peligro». Pero la voz de Esther no llegó a los oídos de Jon, que se había quedado de pie, estupefacto. Envuelto en sangre, el sacerdote chilló con voz nerviosa: «Quia inventis antim populo meo impii insidiantes quaesaia occupes laqueos ponentes et pedicas ad capiendos virus». Es una trampa. Hemos caído en una trampa. ¿Una trampa? ¿Qué queréis decir, padre? ¿Qué hacéis?», gritó Esther, sorprendida cuando el sacerdote la tomó inesperadamente en sus brazos, pero ignorando sus protestas, Abel se lanzó a la carrera a toda velocidad. Por el camino, agarró al muchacho por el vestido como si fuera un muñeco y se lo puso bajo el brazo a la fuerza. «Soltadme, padre». Al darse cuenta de cuál era el objetivo de aquella acción, en apariencia insolente, del sacerdote, el joven dejó de resistirse y gritó, desesperado: «Mi abuela. Mi abuela, olvidaos de ella. Hay que salir de aquí de inmediato», gritó el sacerdote, con una voz seria que Jon no le había oído nunca. «Esos van a explotar». «¿Qué?». Al principio, Jon fue incapaz de procesar las palabras que acababa de escuchar. Solo las comprendió cuando dirigió la mirada hacia los restos de los hombres que había batido. Las ropas de los atacantes estaban hechas de jirones y dejaban al descubierto sus corpulentas figuras. ¿Qué eran aquellas bolsas que llevaban atadas sobre el vientre? Muchas bolsas unidas por un hilo, y a un extremo, un reloj cuyo segundero corría lentamente. Una bomba. Mientras al joven se le agarrotaba la expresión, el sacerdote seguía corriendo en dirección a la única ventana de la estancia. Al llegar al borde, saltó al exterior con sus compañeros bajo los brazos. Justo entonces se produjo una explosión y un resplandor como si el sol hubiera caído sobre la tierra y la atmósfera se hubiera quebrado. La llamarada consumió en un instante la habitación y lanzó una ola de calor que debía llegar a los 3000 grados. El aire, que parecía haberse solidificado con la deflagración, levantó un tsunami transparente que engulló todo lo que había a su alrededor.
La onda expansiva sacudió como si fueran hojas caídas a los tres que acaban de escapar por un pelo. ¡Ay! El larguirucho cuerpo de Abel fue el primero en golpear con las extremidades extendidas el césped del jardín. Esther y John cayeron un segundo después. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo duele! Gimió la joven pelirroja, agarrándose la cadera. Con los ojos llenos de lágrimas, se giró para comprobar la suerte de sus compañeros. ¿Estáis bien, Excelencia? ¿Estás herido? Pero la respuesta de John estaba llena de energía. Una luz blanca le brillaba en los ojos y el rostro había perdido el color cadavérico de antes. Las llamas se extendían por el palacio con extraordinaria rapidez. Incluso un niño se habría dado cuenta de que se había dispuesto algún acelerador para ayudar al incendio. John retrocedió, protegiéndose la cara del aire ardiente, pero parecía rebosante de fuerzas. ¿Qué ha pasado? Abuela. ¿Qué? Murmuró el joven, quien acababa de perder en un instante su casa y a su familia. ¿Por qué había ocurrido eso? ¿Qué podía hacer ahora? Abrumado por sus sentimientos, se giró hacia la figura delgada que tenía al lado. Padre Nitroat, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Silencio. Le respondió con brusquedad el padre al desconsolado joven, mientras observaba los alrededores con la máxima atención. Con el dedo puesto sobre los labios, añadió con una voz apenas audible, esto no pinta bien. ¿Son demasiados? ¿Estamos rodeados? ¿Rodeados? ¿Aún quedaban enemigos? La cautela del sacerdote hizo que John volviera a ser consciente de la realidad. Se giró para mirar en la misma dirección que Abel y exploró los alrededores con ojos vivos. Sin embargo, no vio nada más que los árboles mecidos por el viento y el mar tenuemente brillante. Nada parecía sugerir la presencia de enemigos. Padre, ¿dónde están quienes nos rodean? Preguntó John al sacerdote, que seguía con expresión preocupada, y se volvió de nuevo al frente. No habría pasado ni medio segundo, pero el joven se quedó tan sorprendido que tuvo que frotarse los ojos. Allí donde no había nadie un instante antes, habían aparecido, como si se tratara de un espejismo, 10 figuras. ¿Pero de dónde habían salido? Bajo la funesta luz rojiza del sol, un pelotón de soldados con armadura roja los había rodeado por completo. Llevaban la gorra calada hasta las cejas y unas máscaras rojas que los miraban de forma inexpresiva. Las armaduras estaban cubiertas por unos capotes también del color de la sangre. Portaban rifles de gran tamaño y llevaban anchos sables colgados de la cintura. Los genízaros. John dio un paso al frente, pese a que Abel y Esther intentaron ponerse delante de él para protegerlo. Con voz entrecortada, tendió las manos hacia los soldados rojos. ¿Qué? Preguntó Esther. Los genízaros. Son el cuerpo de guardia Masusla que protege a Augusta, si no me equivoco. Pero es muy raro. Había oído que no salían casi nunca del Palacio Imperial, le explicó brevemente Abel a Esther, quien fruncía el ceño, extrañada. Su diálogo no llegó a oídos de John, que se dirigió al genízaro que estaba en el centro del grupo, un soldado de piel negra, el único que llevaba la cara descubierta. Señor Baibars. Sois el señor Baibars. Habéis llegado en el momento justo. El palacio, mi abuela. La voz del joven era temblorosa, pero no se podía esperar otra cosa de alguien que acababa de perder a su familia y su casa a la vez. Sin embargo, la mirada de Baibars le respondió con una frialdad de acero. John Fortuna, conde de Memphis. Las llamas del incendio resaltaban la oscuridad de las sombras de los siniestros soldados. El capitán de los genízaros no hizo ningún gesto de sacudirse las cenizas que caían sobre él. Erguido como una estatua, anunció con gran elocuencia. En nombre de Augusta y del imperio, quedáis detenido como sospechoso del asesinato de la duquesa de Moldova y del incendio de su palacio. Seguidnos sin presentar resistencia. ¿Qué? John se quedó perplejo al oír el ruido de los sables al ser desenvainados. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.